Bueno, y para seguir hablando del manejo de la voz, nuestra siguiente invitada es Beatriz Elena Álvarez Londoño, oriunda de la ciudad de Manizales, linda tierra, capital del departamento de Caldas. Presentadora de televisión y eventos corporativos, comunicadora social y periodista. Es también coach internacional, profesora de presentación, directora de Empoder Arte y otra serie de funciones que ejerce Beatriz Elena. Pero me pasaron también el latico, no sé, que en alguna oportunidad, antes de incursionar en los medios de comunicación, tuvo la oportunidad de ser reina allí en la ciudad de Manizales. Ya vamos a conocer. Beatriz Elena, bienvenida a Sábados de la Radio. Eliezer, Virna, un abrazo gigantesco, saludos y un abrazo especial también a toda la audiencia de Sábados de la Radio, muy honrada y agradecida con esta bonita invitación en esta mañana de sábado soleada, qué delicia, por fin, calorcito en Bogotá. Bueno, ¿fue reina? Ay, ¿O me claro. pasaron mal el dato? No, me dio risa porque Es no. reina hoy. Hoy es reina, Eliezer. Sí, Oh, bueno, tiene razón. reina de mi casa y Siempre. reina de mi papá, que siempre me ve como una reina. Pero sí, estás bien dateado, sino que yo dije, ahora Eliezer va a decir que es reina y la gente se va a imaginar que es la señorita Colombia, Miss Universo, quién sabe a qué. No, esto fue yo creo que la razón primordial que la vida tenía y Dios para mí para hacerme pública e involucrarme en los medios de comunicación, porque fue ciertamente a los 16 años, muy jovencita, que yo paso de ser una niña de casa solitaria, silenciosa, sin amigos, sin mayores conocimientos del mundo que su colegio, a participar en un reinado popular de Manizales por iniciativa de una amiga de mi mamá, del barrio donde yo vivía en Manizales. Yo por supuesto no quería porque era demasiado tímida, calcúlame eso, o sea, demasiado tímida. Y mi mamá creo que me insistió, era para hacerle el favor a la señora, a doña Rosita, que se llama. Entonces, gracias a Rosita, yo entré al reinado porque eran unos cuantos días, según ella, y resulté ganando el reinado. Entonces, esto no fue solo unos días, sino que ya fue un año como reina anfitriona del Reinado Internacional del Café en Manizales, que como ustedes saben, pues tiene esta feria, magna feria, y tradicional de la Feria de Manizales, donde el reinado pues es su evento más importante. Entonces yo era la que abría los desfiles por la carrera 23, en esa época atiborrada de gente, y ahí me hice pública. Después de eso fue que llegó un casting en Telecafé, posterior a eso, y ahí empezó mi camino de presentación como presentadora de noticias internacionales a los 17 años de edad, cuando yo escasamente había ido a Bogotá un par de días. Y ya hablaba del mundo, sabía dónde quedaba lo Sí, que sí. era. Entonces, imagínate, de ese reinado se abrió todo un campo de proyección hasta el día de hoy, sin Qué querer bueno. queriendo, como dice el chavo. Sí, pero mire la importancia de los mensajes que nos envían los seguidores de Sábados de la Radio. Y le dijeron, hombre, ella fue reina, y pues, vamos a preguntarle, y por eso pues te presenté también como reina. Y qué bueno que, pues como decía Juan Carlos, ella siendo una de las reinas de la televisión colombiana. Ay, Bueno, Carlos, perdón, y yo no lo saludé, Carlos. Un saludo para ti. Lo que pasa es que como no te veo aquí en mi pantalla, Aquí estoy, aquí estoy, pero aquí un estoy, aquí abrazo estoy. gigante. Ah, mírate, mírate, Sí, hola. estoy con cafecito en la él se hace mano. escuchar, ¿no? No, sí. No, pues, Ay, qué rico cafecito me antojaste. no, es que le querían perder el. No es toda una reina cuando la vimos en pantalla. O sea, yo no vi la discusión si fue o no fue. Hoy es una reina. Y por eso ahí está. Bienvenida, reina, a este programa. Divino, qué galán, por Dios, ¿dónde están estos? Aquí nos encuentra en No, Bogotá. Beatriz, Beatriz Elena, ¿cómo es aquello de que llega después del reinado y tiene la oportunidad y la aprovecha, ¿no? Pero ¿en qué momento decide en estudiar comunicación social y decir, bueno, esto es lo mío? ahí justamente, Eliezer, porque yo, digamos que empecé todo muy rápido, a los 15 años ya había salido del colegio, no sabía qué hacer de mi vida, no era tan
segura como los niños de ahora que ya saben qué hacer. No, a esa edad no sabía y entré a estudiar mercadeo nacional e internacional en la Universidad de Manizales porque era como la carrera de moda, pero yo no sabía qué hacer con mi vida. Entonces, llega este reinado, llega esta oportunidad de estar en Telecafé. Creo que la primera vez que me senté en el set, en directo, cuando teníamos miles de dificultades porque era un canal nuevo y nadie allí tenía mucha experiencia, la verdad, teníamos otras profesiones. Yo era una niña con una vocecita así de niña de 16 años, jamás, no había ni presentado ningún video. Y yo me senté en este set, cuando vi la cámara y vi ese bombillo encendido rojo, que yo tenía que estar al aire y enfrentar todo tipo de adversidades ahí en vivo y en directo. Creo que eso fue algo parecido a lo que deben vivir o experimentar los que consumen drogas o heroína, que te llega a las venas y quedas adicto para siempre. Creo que eso fue para mí una adicción, una inyección de adrenalina, de pasión, de que yo estaba al aire y me encantaba lo que pasaba conmigo allí, desaparecía totalmente y me entregaba a esa emisión. Entonces me enamoré por completo de la televisión y la magia del en vivo y ahí dije, bueno, pues ¿qué hago estudiando comunicación? Me pasé inmediatamente ¿qué hago estudiando mercadeo? Me pasé a comunicación social y periodismo, que era nueva también en la Universidad de Manizales. Ya llevaba como 2 semestres. En esos semestres estaban mis colegas y grandes amigos Felipe Arias y Ricardo Rego, que también venían estudiando y trabajando al tiempo. Yo fui como la tercera de esta generación en que nos tocaba trabajar. Tuvimos la gran fortuna, gracias a Dios, de ir trabajando e ir estudiando. Entonces teníamos esa combinación de aprender la academia e irlo experimentando en la práctica, que pues es bastante diferente. Claro, en la ciudad de Manizales han nacido muchos comunicadores sociales, pero hay que tener en cuenta algo, Beatriz Elena, la puesta en escena, pues sí, se requiere del encanto de la persona, la presentación, que sea atractiva, pero también, aparte de eso, hay algo muy importante y es la preparación, es el manejo también de la voz para que ese mensaje que transmitimos logre nuestro objetivo y sobre todo para cautivar a esos interlocutores. ¿Cómo lo hizo? De acuerdo, empíricamente, como creo que nos tocó a todos los de esta generación y por supuesto grandes locutores como los que tienen ustedes invitados hoy y esas grandes voces de antaño que se formaron solas con su talento, pero también su disciplina, su dedicación. Claramente, pues yo no tenía ni idea o no tenía ni experiencia en esto. Entonces, de ser una niña, pues en el día a día de mi hacer profesional en televisión, pues lo que yo hice era simplemente ser mi coach, revisarme día a día y corregirme y tratar de mejorar cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y yo sentía que poco a poco iba puliendo esa voz, esa actitud, esa seguridad, esa pronunciación, esa vocalización, pero fue literalmente empírico, ¿no? Yo misma ahí en el hacer, y con los años se fue perfeccionando y hoy pues digamos que todo es diferente porque ya hay cursos, ya hay gente como yo que enseñamos lo que aprendimos a lo largo de tantos años para acortar un poco el camino de aprendizaje que no nos tocó a nosotros, ¿no? Porque la universidad no enseña esta parte experiencial y de práctica, sino académica. Entonces, por eso sí, yo creo que a la Unión, no sé cómo están ahora las universidades, pero en mi época eran muchas teorías, muchas cosas que en realidad no eran coherentes con lo que uno estaba viviendo en el hacer. Entonces, dista un poquito la parte de la universidad, que es como una burbuja, y luego salir a la realidad real A del enfrentarse a la realidad. periodista y del presentador. Ah, exacto. Sí, pero mire la importancia del compromiso, de la responsabilidad, del querer hacer las cosas bien. Por eso, pues a pesar de que en las universidades, como lo dice Beatriz Elena, no se ve mucho, en algunas ya se comienza a ver esa preparación, pero en otras no, le toca a uno. Pero cuando
llegue y se enfrenta a esa realidad, se da uno cuenta de que las cosas son totalmente diferentes. Pero doña Virna La Torre, ahí tiene a Beatriz Elena. Oh, qué gusto, Beatriz, que estés hoy en nuestro programa tan linda. Y claro, nada, recordar las épocas bonitas del reinado, porque fíjate que esos son pasos que se dan en la vida y cómo conducen a lo que, pues, a lo que eres hoy en día. Pues mira, quería preguntarte sobre, en esa época cuando tú, digamos que empiezas a hacer como tu carrera, obviamente los medios siempre han estado más llenos de hombres, ¿no? O sea, por lo menos en Colombia, los medios han estado más, con más presencia de señores que de nosotros las mujeres, pero había alguna mujer que te inspirara en esa época cuando empezaste, que tú dijeras, uy, me gusta mucho tal persona, no sé si por el manejo de la imagen o de la voz. Virnita, no, en esa época créeme que no tengo referentes ni modelos. Por supuesto, mi ciudad era una ciudad pequeña, entonces la presentadora, por ejemplo, del noticiero en donde yo estaba, que les cuento que entré como presentadora internacional, pues era gerente de un banco, era gerente de un banco, no tenía nada que ver con los medios. No había en realidad nadie que tuviera experiencia. Yo en esa época no veía televisión, yo no tenía idea de los noticieros, es decir, yo entré demasiado inexperta e inocente, fue todo como un descubrimiento del mundo de la televisión a través de mi propia experiencia allí. Claramente después con el tiempo, pues me fijé muchísimo en las voces, en las presentadoras que habían, en doña Gloria Valencia, en su hija Pilar, que siempre con ese garbo, con esa elegancia, con esa sutileza al hablar, y bueno, las presentadoras que han estado toda la vida, María Lucía Fernández en las noticias y bueno, más recientemente eh, Mabel Lara, por ejemplo, la admiro muchísimo. Pero en esa época no, Virna. Yo la verdad no tenía a nadie a quien seguir. Fue una identidad adquirida y a pulso. Claro, bueno, muy bien, hablemos de la voz porque digamos que es como el tema que nos ocupa hoy. Y fíjate que uno se puede pensar en las voces femeninas, lo cautivadoras que pueden ser en la vida cotidiana. Imagínate esto en medios, ¿no? Entonces, claro, por supuesto hay una diferencia entre la voz para televisión y la voz de la radio, ¿no? Creería Claro, uno que digamos como que hay públicos por conquistar. ¿Cómo ves la radio tú? es el medio menos explorado. Yo desde que entré a televisión nunca salí. Ha sido el medio en el que me he quedado 28 años pues, de mi carrera profesional. Eh, por lo mismo, porque tiene una connotación, unas especificaciones, o sea, es totalmente, digamos que diferente el hacer profesional en televisión y en radio. Pareciera más fácil porque uno no se ve, entonces en televisión tienes que manejar tu imagen y tu voz y lo que dices y todo un contexto. Pareciera fácil que en la radio tienes el micrófono y nadie te está viendo. Ahora es diferente por el tema de las redes sociales, que sí apareces, por Claro. ejemplo, como en este caso, en cámara. Pero se me hacía complejo y admirable para todas estas voces, locutores y periodistas que estaban detrás de los micrófonos, improvisando y hablando en estos programas radiales de horas y horas, y yo veía cómo tenían esa elocuencia, esa capacidad de sintaxis, de redacción, de eso, y yo decía, wow, esto no es nada fácil, esto no es nada fácil. Entonces, digamos que no se me presentó la oportunidad, solo en Caracol Radio tal vez unos meses que estuve en un programa que se llamaba en esa época Pase la Tarde con Caracol, que era muy tradicional, y era una especie de magazine, entonces me gustaba mucho el formato y estuve ahí unos cuantos meses, pero fue la única experiencia en realidad que tuve con la radio. Entonces, Bueno, pero eres maestra de ceremonia, porque sí, sí, también sí, te eso sí. dedicas a eso, ¿no? ¿Cómo es esa experiencia para alguien que no sepa un poco qué es eso? Cuéntanos tú. Bueno, eso también fue así como que salió sin buscarlo. Yo era periodista cuando estaba aquí en Bogotá. Yo vine en el año 2000
ya llevo 22 años aquí en esta ciudad, ya soy medio rolita, soy manizaleña y medio rolita, porque amo esta ciudad y le agradezco muchísimo todo el desarrollo profesional que he tenido gracias a que me abrieron las puertas los medios de comunicación. Entonces, empecé a presentar y a trabajar como periodista en RCN, en Caracol y en Canal Institucional. No recuerdo muy bien ni la fecha exacta, ni tampoco el evento exacto que me llamaron a presentar, ¿no? Y yo decía, ¿y cómo se hace esto? Entonces, no, que te mandan el libreto y entonces tú haces acá, te presentas en un atril con el público y eso. Entonces yo dije, ok, bueno, pues si sé presentar en televisión, pues seré capaz de leer un libreto. Entonces eso hice y creo que de ahí para adelante, esto fue como un voz a voz y se fue como regando el tema y ya me llamaban, y entonces yo ya otra vez de forma empírica, ¿no? Porque es que yo, digamos que no he tenido formación o he entrado a algún tipo de taller o algo que me instruyera profesionalmente, entonces fue súper intuitivo y experiencial. Entonces yo ya, claro, veía el libreto y yo ya por intuición y por sentido como un profesional, pues le ponía otra entonación, entonces ya subía de acuerdo al formato del evento, si era corporativo, si era institucional, si era un poco más alegre y dinámico, le bajaba la intención, entonces ya empecé a tomar recursos un poco actorales también en este perfil profesional de maestra de ceremonia o de presentadora de eventos públicos. Y creo que ahí ya se fue acomodando como un estilo y una marca personal que tenía Beatriz Elena Álvarez, que era en esencia muy natural, porque no quería impostarme en un modo de ser y de hacer, sino que era yo misma, pero adaptada a el esquema de lo que me pedía ese cliente. Y ahí fui entendiendo un poco mejor la dinámica de lo que representaba pues este estilo de presentación. No, pues imagínate que nuestro director Eliezer Ortiz Orjuela ha sido maestro. ¿Qué dice el profesor, como le dice Carlos, Eliezer, sobre la formación de la gente o aprenderlo así de manera empírica, como nos está contando Beatriz Elena? Valga la oportunidad de decirlo y reconocerlo porque anteriormente la radio era empírica y Claro. nos dejaron un legado inmenso. Afortunadamente en aquellos años, pues me incluyo, regía los medios de comunicación en Ministerio de Comunicaciones y uno tenía que presentar una solicitud para que lo citara el ministerio y hacer unos exámenes de actitudes ante el micrófono, actitudes ante la cámara, el manejo del lenguaje, la vocalización, la entonación, la dicción, todos estos requisitos. Pero antes que eso, era muy importante cultura general. Era un examen de cultura general. Era bastante complejo, por decir Y así algo. era que daban la licencia, Eliezer. Sí, Así daban señora. la licencia de locución. Sí, señora. Por decir algo, nómbrenos 6 ministros del gobierno actual de Colombia. Y Dios entonces, mío. sí, uno presentaba la solicitud y el ministerio escogía, de acuerdo con si llenaba los requisitos, lo citaba a un examen que normalmente era allí en Intravisión de la calle 26 en El Dorado y en el Ministerio de Comunicaciones. Presentaba uno un examen escrito, luego actitudes ante el micrófono y ante las cámaras. Y como si fuera poco, el cierre era una entrevista con dos del Ministerio de Comunicaciones, dos representantes, dos de la ACL y dos de Inravisión. Por supuesto, cuando uno llegaba allá, no, era frío. Y para que tengan una idea, cuando tuve la oportunidad de presentarme, habían conmigo 65 aspirantes. Solo logramos pasar 15. Era un examen riguroso. Y Claro, los Eliezer, medios... no lo haría nadie hoy. Yo creería que no lo hace nadie. No lo pasaría a la gente hoy, con todo Sí, respeto.
¿Ah? No, es muy complejo, era muy complejo. Sí. Y como les decía, la mayoría éramos empíricos, pero Mm. ese deseo de superación pues, lo llevaba a uno a salir adelante. Pero recuerdo también que dentro de los requisitos uno tenía que haber hecho un curso de locución. Y habían dos instituciones, la Academia Arco y el Colegio Superior de Telecomunicaciones. Y ese curso podría durar como 4 semestres y uno llevaba la certificación y con eso lo citaban. Claro, es que yo, de todos modos yo fui de la generación que los que estudiamos comunicación social y periodismo, nosotros tuvimos tarjeta profesional, ya digamos Sí, no la declararon como inexequible o algo así, la tarjeta y ya pues dejó de funcionar, pero nosotros ya con nuestra tarjeta profesional, digamos que teníamos la calidad para poder trabajar en medio, ya por decirlo así como desde los tal vez desde los 90 sería o algo así, pero no nos tocó ese proceso y bueno, nuestra invitada, mire cómo nos lo cuenta, ella empírica totalmente, estudiante, o sea, bueno, un camino largo, ¿no, Beatriz? Ay, pero admiro muchísimo profesionales y colegas como Eliezer y estas voces del ayer, de verdad, que uno no sabía de dónde sacaba toda esa perfección, esa forma, es que es tanto esa forma del hacer, de proyectar su voz y todo esto, que bueno, hoy son los maestros, claramente, de estas nuevas generaciones, que tampoco es que sean, digamos que no quiero como juzgar, por supuesto, ni mal, que me malinterpreten, pero son un poco laxas en el tema de la formación, de la disciplina, de esto. Entonces sí hace falta que esta experiencia en el hacer, pues venga para estas nuevas generaciones, para que esto no es de la noche a la mañana y con las redes sociales y el YouTube y que se puede hacer de cualquier manera y que está bien aprobado, pues que no perdamos también esa esencia que es tan importante y esta formación. Y se requiere un poquito de rigor en todas las cosas, ¿no? Y rigor, sí, Sí. sí, el lenguaje, que no lo maltratemos, que sepamos cómo decir las cosas, que tengamos sinónimos, que no acortemos las palabras, que redactemos bien, ¿cierto? Que utilicemos la ortografía, una cantidad de cosas que se van perdiendo con el paso del tiempo, pero no para mejor. Y no es que sea una romántica, sino que debemos volver a esa estructura, ¿no? A la formación Este es el amor académica. al oficio. Este es el amor al Totalmente, oficio, hay que decir. totalmente, Es- totalmente. sí, bueno, yo quiero que pasemos a uno de los momentos bonitos y es el de las flores. Y para eso el encargado es don Carlos Hernández. Tiene la oportunidad ahí de estar frente a Beatriz Elena. Don Carlos, Ajo, pero me la tiró duro, oiga. Las flores, ¿no? Las flores, a cada señor, cada honor decíamos y decimos siempre, pero de verdad que esta mujer ha logrado trascender. Primer pregunta, digamos, a nivel de contexto de todo lo que hemos hablado, Beatriz Elena. Incursionar como mujer, o sea, por ser bonita, por ser profesional. ¿Cómo ha sentido usted el pararse en la raya y decir, aquí estoy, quiero ser y soy hoy una comunicadora, una voz, una presentadora, bueno, en todas sus situaciones de la comunicación? ¿Cómo ha sentido? ¿Fue fácil para usted? ¿Es fácil para usted? ¿Cómo ve el papel de la mujer en la comunicación? Carlitos, gracias por la pregunta. No ha sido fácil, no me ha ido mal, no es una tragedia, nada, pero sí a veces el tema de ser pispo, agraciada o estéticamente aceptada Ayuda, un ayuda. esquema, eh, parece fácil, pero no, creo que desde la universidad también me tocó lidiar un poco con eso, con siempre corroborar o tratar de comprobar que no era solo una fachada, que era también eh, la esencia, mi conocimiento y otras aptitudes, las que también jugaban a mi favor. Entonces, siempre fue esa comprobación,
Recuerdo en la universidad que me gustaba mucho la epistemología, siempre he amado mucho como la filosofía y escribir mucho. Y recuerdo que el profesor me tenía entre los ojos, ¿no? Como tratando de decir, ay, es que usted tan bonita, ¿qué va a escribir? O sea, como, ¿qué le va, qué más va a tener en el cerebro? ¿No? Y resulta que una vez me pidió un ensayo y yo escribí mi ensayo porque además me encantaba y me puso 5 en el ensayo. Y primero me preguntó que si lo había hecho yo. Y yo le dije, pues claramente sí, mira mis otros ensayos, no entiendo esa pregunta. Y dijo, pues es el segundo 5 que pongo en mi carrera de docente, no sé qué. Y creo que desde allí le cambió la perspectiva a él y desde ahí creo que también entendí que bueno, que era una cosa que debía hacer y comprobar constantemente a los incrédulos de que la belleza por fuera también tiene una cantidad de valores y de conocimiento por dentro, pero ha sido fabuloso porque con el tiempo ya eso ha dejado de pasarme y que ya se construye una trayectoria y una imagen y una marca personal de profesionalismo y de que no solo es lo que hay por fuera, que trato de cuidar, por supuesto, porque es mi trabajo y es amor propio Imagen. y es un poco de vanidad positiva, pero por dentro también, todo el tiempo me estoy trabajando y estoy evolucionando en ese conocimiento que es el que yo realmente pues comparto en mi hacer profesional. Claro. Dos en una. Aquí en alguna vez hablamos con Luis Alfredo Hernández, uno de los grandes narradores que por hoy tiene auge con todo el tema del Tour de Francia. Talento versus profesión. Porque hay personas que se preparan, digamos, son muy preparadas, estudian aquí y allá, pero si no hay talento, si no hay ese feeling que tiene, que cada uno nace como con ese ángel, con ese carisma, pues definitivamente ni por más cartones que logremos obtener, ¿cierto? Hay gente que trae el talento, trae esa chispa en vivo. Eso añadido también al carisma, Beatriz Elena, que veo que lo tiene, ¿sí? O sea, con el solo carisma se comunica, siendo carismático, la sonrisa, la forma de llegarle a la gente. Ya hay gente que dice uno, oiga, muchas veces tiene uno que parar y decirle al maestro de ceremonias, en muchas reuniones que hemos podido organizar con el sistema informativo Auténtica, lleva uno maestros de ceremonia, precisamente a que le manejen a uno. Hay un celular por ahí que nos está incomodando. Ya, Sí, ahora sí, ya. hay un celular. Uh-huh. Cada vez que se presenta un evento, entonces hay veces toca ir a donde el presentador o el maestro de ceremonia y decirle, oiga, ponga carita al menos amable porque esto es un evento, sí. Digo, Sí. ha pasado eso, Total. ¿cierto? Porque la gente de pronto no sabe manejar el evento, hacen lo mismo en una ceremonia que en una fiesta o en un gran baile. Entonces, dos Tal cual. preguntas. Uh-huh. Talento, profesión. Carisma, profesión. ¿Cómo los ve usted esos 4 puntos ahí en uno? Son indispensables todos, Carlitos. Yo digamos que a mis alumnos cuando llegamos yo los separo por módulos, cuando llego a esa parte, a ese nivel de maestra de ceremonia, maestría de ceremonia de presentación de eventos, lo primero que le digo es, uno, sé tú mismo. Esa es una clave, digamos que única, y es conserva tu esencia, primero autoconocimiento, segundo definición de una marca personal, de quién eres, de cómo te manejas, de cuáles son tus fortalezas, tus mejores competencias, tus habilidades, tus valores, todo eso tiene que ver con conocimiento y con la seguridad y la autoconfianza de saber que eres una persona única y diferente, que no te tienes que comparar con nadie más ni querer ser parecido a este o a este presentador. Manejas tu autenticidad, tu identidad como profesional y eso ya es una marca registrada, eso te da mucho poder en escena. Luego tienes que entender el evento, tienes que abrir a escuchar al cliente, al público, a la circunstancia, porque de todo eso depende tu lenguaje corporal, tu lenguaje en todo sentido, ¿no? El mood, porque como les digo yo, eso es un poco actoral también. Uno puede ser en esencia alguien, pero uno no puede ser esa en todas partes. Si yo soy demasiado chistosa y muy no espontánea y muy eso, yo no puedo presentar un evento en presidencia o un ministerio o una institución pública siendo de esa forma.
Entonces, eso sí tiene mucho sentido común, eso es como una sensibilidad que despierta el presentador y maestro de ceremonias para cada evento en el que lo llaman. Pero, Entonces, es un pero, poco de todo. claro, María, pero el talento y el carisma no lo venden en la universidad, ¿no? Ese no se puede. Eso nadie te lo da. Eso no te lo enseñan, eso lo tienes que despertar tú, eso lo tienes que sentir tú y eso es un manejo emocional que hay que desbloquear totalmente porque uno se tiene que conectar con esas emociones. Si no las sientes, tú no te puedes sentir cómodo. Si tú no sientes la alegría, no puedes expresar alegría. Si tú no sientes compasión, no puedes expresar compasión. Entonces hay que desbloquear toda esa corporalidad con la que uno se expresa, hay que desbloquearla adentro. O sea, si no pasa adentro, no pasa afuera. Y eso es un trabajo que debe hacer cada uno de los presentadores, porque si no hay ese trabajo, tú vas a ser una careta permanente, es como, sí, un muñeco ventrílocuo, de ventrílocuo, ¿no? Solo vas a hablar y vas a permanecer en un solo estado, y eso no sirve. Claro que sí. Pues, con la señorita Manizales, señorita Sábado de la Radio, con el patrocinio de Doña Rosita, muchas gracias por atender también estos interrogantes y estar hoy aquí hablando de una bella profesión como es el manejo de la voz. Don Eliezer Ortiz Orjuela, ahí tiene usted a la reina el día de hoy. Ya que estaba hablando esto de la conexión con el público, es importante tener en cuenta el lenguaje no solamente verbal, sino el no verbal. De ahí la importancia cuando en el caso de la maestría de ceremonias, que no es nada fácil, uno tiene que conocer inicialmente la locación, el escenario mejor y también conocer el público a quien va uno a dirigirse. Para sí mismo, el vestuario, el mismo lenguaje, para que haya esa conexión. Veo que lo ha preparado muy bien la señorita Manizales, coach Ajá. profesional. Y pues referente a una pregunta que nos hacía uno de los oyentes, a Raúl Escalante, que si se puede vivir del manejo de la voz. Aquí está el mejor ejemplo y es Beatriz Elena, porque no solamente está dedicada a la presentación en televisión, a la maestría de ceremonia, sino que también tiene incursión en otros campos de nuestra profesión, el ser coach, el ser docente, el dirigir una empresa. El manejo de la voz da para muchas incursiones dentro de la profesión. Para todo eso, Eliezer, qué bueno que lo mencionas, porque pues digamos que ahora con la crisis que hay hace unos años en los medios de comunicación, la baja de honorarios, eh, ya sí un poco la explotación, debo decirlo, se tuvieron que abrir las posibilidades individuales y empezó aquí la recursividad que tenemos nosotros como profesionales para poner esos talentos y capacidades a disposición de emprendimientos. Entonces, ¿cómo hacer de eso un negocio? De cómo generar otros ingresos con esos talentos que puede que no sean bien acogidos por un medio que te contrate, pero sí pueden hacer gran eco en otros espacios. Entonces, esto pues claramente viene después de una experiencia. Uno recoge una hoja de vida, una trayectoria juiciosa, profesional, dedicada, y después de eso dice, ¿qué tengo yo para ofrecer ahora sí a otros? Porque viene también una etapa, digamos que en esto de la figura y de la belleza, lo que aceptan las personas como bonito en su apariencia, pues va a terminar. En algún momento uno tiene su caducidad y más como mujeres. Desafortunadamente no creemos que sea así, pero sigue siendo esa dinámica, sobre todo en Colombia y en estos países de Latinoamérica. Entonces, teniendo eso en cuenta, uno ya empieza a preparar el camino y ya empieza a dedicar un poco a enseñar y a transmitir esa experiencia y conocimiento, empieza a formarse desde otras habilidades, en mi caso como el desarrollo interior y espiritual, que me mueve mucho como persona, y esa coherencia que he encontrado aquí, pues digo, ¿con qué recursos puedo yo transmitir eso? Ya los tengo como comunicadora y en los medios, pues los voy a poner a disposición de este nuevo perfil y voy caminando y voy trasegando con esto. No es que necesariamente tenga que dejar uno para ir a otro, sino que se puede ir navegando al tiempo
e ir construyendo una nueva comunidad y vivir de eso que somos. No hay que vender Pues, helados, no hay que irse para otros asuntos que no han sido la experticia. De lo que sabemos, podemos diversificar. Beatriz Elena, de verdad muy amable por estos mensajes de optimismo, por estos conocimientos que nos ha transmitido, por habernos permitido conocer parte de la vida profesional y de la vida personal. Para nosotros, para los seguidores de Sábado de la Radio, estamos seguros que ha sido de mucho agrado. Finalmente, un mensaje para aquellas personas que están incursionando en los medios, que están estudiando, pero también para los emprendedores y aquellas personas que no saben por qué camino coger para enfrentar y llegar al éxito en este trasegar tan difícil pero encantador de la vida. Hay que sentirse, hay que calmarse. No todo llega cuando uno quiere, no todo está en nuestro control. Simplemente hay que esperar que la vida nos vaya hablando, solamente estar muy atentos a leer esos mensajes. No todos tenemos la fortuna de encontrar un propósito profesional, un propósito de vida. A algunos les llega más fácil, otros más tarde. Sin embargo, la vida es tan linda que hay que ir fluyendo y en esos cortos instantes en los que uno siente afinidad, por ahí entrar y tal vez escudriñar un poco más, experimentar, ver, analizar. Y si eso es realmente a lo que uno se quiere dedicar estos jóvenes de ahora, por ejemplo, encontrarle el sentido más profundo a la carrera de periodista, de presentador, que no sea solo la fama, que no solo sea aparecer en una pantalla de un canal privado, sino que haya una esencia mucho más profunda. Si hay esa conexión, yo creo que hay que meterse y abocarse de fondo a ser cada vez mejores, a prepararse, a formarse, a estudiar y no solo a formarse hacia afuera, sino también hacia adentro. Y ahí ya hay una línea que puede garantizar el éxito en lo que haga, en cualquier medio, ya sea la radio, la prensa, la televisión, las redes sociales, lo digital. Entonces, ese sería como mi consejo, entre comillas, porque es parte de la experiencia que he tenido. Muy amable Beatriz Elena, ha sido un gusto haberla tenido aquí en Sábados de la Radio. Seguiremos atentos a esa carrera profesional y esperamos una próxima oportunidad para que nos acompañe y poder seguir dialogando sobre esas experiencias y ese gran profesionalismo. Un abrazo a la distancia y hasta siempre. Ay, hasta siempre. Gracias por esta linda invitación. Me sentí como en casa. Me encantaría siempre regresar. Así que Virna, Eliezer, Carlitos, por esas flores y a toda la audiencia de Sábados de la Radio, un abrazo. Gracias de nuevo. Bendiciones. Amén. Muy amable. Era Beatriz Elena Álvarez Londoño, comunicadora social y periodista aquí en Sábado de la Radio. Unos mensajes y continuamos porque tenemos más invitados. Desde los Estados Unidos, y Ricardo Espinosa Vázquez. Esto es Sábado de la Radio, la radio de hoy. En Sábados de la Radio queremos. Somos ciclismo, somos aguardiente néctar, somos Colombia, somos de aquí. Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Referencias con volumen de alcohol entre el 24 y 29%. Fin de semana. elciaradio.com. Onda Clásica para ti. Reiniciar los planes pospuestos. Potenciar al máximo mis talentos. Abrazar a la familia. Empezar de cero. Crear nuevas conexiones. Generar empleo. Vivir nuevas experiencias. Cuidar mi salud y la de los demás. Disfrutar la vida al máximo. Al igual que tú, nosotros tampoco paramos de soñar. Por eso trabajamos todos los días para seguir construyendo juntos un mejor futuro, lleno de esperanza y bienestar integral para todos. Compensar, lo mejor de lo que hacemos es para quien lo hacemos. Vigilado Supersubsidio. Sábados de la Radio, periodismo de siempre. Dirige Eliezer Ortiz Orjuela. Sábados de la Producciones Radio. Marino Publicidad, diseño, arte, fotografía, manejo de imagen digital y producción audiovisual de eventos empresariales y sociales. Informes 312-472-4814 o en las redes sociales.
Te invitamos a ver nuestro canal en YouTube. El canal será nuestro canal. Producciones Marino Publicidad. Imaginar, crear y compartir. Sábados de la radio. La radio de hoy. En el centro de Colombia contamos con destinos que podemos disfrutar en familia. En el norte del Tolima y noroccidente de Cundinamarca descubrirá gran variedad de climas, paisajes, historia y muchos tesoros más para vivir. Desde el Nevado del Ruiz hasta el Río Grande de la Magdalena, tus vacaciones se llenarán de emoción y bellos recuerdos. Te esperamos. Invita Cámara de Comercio de Honda, liderazgo y compromiso para el desarrollo regional. Soy tolimense. Llegamos al mundo con información y la música que te gusta. Somos CIA Radio. Transmitimos desde Bogotá en conexión con el mundo. CIA Radio, Sistema Informativo. Sábados de la radio. Periodismo de siempre. Dirige Eliezer Ortiz Orjuela. Invitados en Sábados de la radio. La radio de hoy. Bueno, seguimos avanzando. ¿Qué tal este tema que hemos puesto hoy a consideración de todos los seguidores de Sábados de la radio? El manejo de la voz y la expresión. Y pues aquí han estado compartiendo grandes profesionales y vamos a continuar con otro gran profesional. Le damos la bienvenida a Manuel Enrique González Moscote. Manolo, bienvenido a Sábados de la radio. Hombre, Eliezer. Es un gusto para mí estar con ustedes, compartir indiscutiblemente a través de este espacio, a través de estos videos, a través de esta red de ustedes. De verdad que es un gusto, Eliezer. Primero que todo, mi admiración, como siempre lo he dicho, y mi gratitud por brindarme su amistad, que sabe lo que lo aprecio. Y para nosotros como comunicadores aquí en el CIA Radio y en Sábados de la Radio, es muy grato tener a un gran profesional. Un hombre que de Codazzi, Cesar, viene a Bogotá y de Bogotá se proyecta al mundo. Estuvo en Rusia, pero que sea Manolo el que nos cuente. Manolo, ¿cómo fueron sus comienzos dentro de estos medios de comunicación? Bueno, Eliezer, los comienzos son, creo que el comienzo de todo muchacho ambicioso, con ganas de ver el mundo. Contaba en el techo de mi casa materna en Codazzi, Cesar. Desde allí se divisa en una mañana clara perfectamente la Sierra Nevada de Santa Marta en toda su majestad, en toda su belleza. Yo montado allí me preguntaba qué hay allende la montaña nevada, qué hay allende el mar, ¿no? Y decía, yo tengo que ir allende el mar, me tengo que ir, tengo que ver qué hay más allá. Eso siempre fue el sueño, de la ilusión de niño. Comienzo en los medios de comunicación a los 13 años, 13, 14 años, a animar espectáculos públicos. Ya entro a la radio con 16 años y comienzo a hacer radio, y esa radio termina de Codazzi, me llevan a Valledupar. Yo no conocía, la radio vallenata era muy conocida en la costa norte colombiana por la calidad profesional de todos sus gestores. Luego de terminar el bachillerato en Valledupar, pues bueno, ya el camino es Bogotá, y estando en Bogotá quiero entrar a la Academia Arco, lo logro, me encuentro con Eliezer, con una serie de muchachos inquietos, con una serie de ambiciosos, de colosos que quieren también estar en esto. Y bueno, estando allí en Bogotá, comienzo a trabajar en Todelar Radio, me lleva Jimmy García